Te doy infinitas gracias, Señor, porque tú me traíste a este lugar, Señor, porque tú me has puesto esta palabra para tu pueblo, Señor, palabra tuya, Dios, que sabemos, Dios, que tú lo haces para edificar esta tu iglesia, Señor, y que cada día pueda crecer más, Señor. Permite, Dios mío, que tu Espíritu Santo en esta mañana, Dios mío, esté sirviendo, Señor, esté enseñando, esté dando sabiduría a mis hermanos para entender. Pero te pido, Señor, que uses mi boca, que me esconda detrás de tu cruz, porque yo ni una hormiga delante de ti, Señor. Eres tú, y quiero que seas tú, Señor, el que le esté hablando a mis hermanos, y que puedas poner en mi boca cada palabra tuya, Señor, lo que tú quieres que ellos escuchen, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Y después de orar, hermano, ¿me oyen o va a hacer parte del micrófono? ¿O me oyen bien? Gloria a Dios. Entonces vamos a comenzar. Y yo le invito, hermano, que usted vaya a su Biblia y puede buscar en el texto Romanos 8, 1, 2. Si lo tenemos, me dicen amén. Amén. Dice la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, esta palabra Dios la ha puesto para usted y para mí. Amén. Porque siempre Dios nos habla a todos. Amén. En cada momento. Y esta predicación que habla sobre cómo el Señor nos ha librado de la muerte del pecado. Amén. Y estamos hablando de un libro que, como ustedes ven, un libro muy importante en la Biblia. Creo que un libro que todos los cristianos debemos leer y volver a leer porque nos da el camino que el Señor tiene para nosotros, como toda la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. Y este libro puede ser estos libros escritos en el Nuevo Testamento, y vamos a ver que lo escribió el apóstol Pablo en los años 56 y 58 después de Cristo. Y muchos teólogos dicen que fue a finales de 56, otros dicen que fue después de su tercer viaje misionero. Pero lo más importante es el propósito con que Dios puso este libro en la palabra que usted y yo vamos a recibir. Y el propósito es el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Es el propósito. Y Dios nos da las indicaciones. Y cuando leemos este texto que decimos tan cortico que, ¿verdad? Si lo resumimos en 3 palabras. Número 1, no hay condenación. Número 2, dice que no andar en la carne y sí en el espíritu. Y el tercero, las 2 leyes que existen: la ley del pecado de vida, del espíritu de vida, y la ley del pecado de muerte. Amén. Y cualquiera diría, bueno, ya está dicho todo, pero estas palabras tienen mucha profundidad. Amén. En julio, cuando estuvimos acá, estuvimos predicando acerca de la resurrección de Cristo en Lucas 24, lo pueden revisar, no sé si lo tendrán en la página, en la predicación. Y ahí el Señor daba indicaciones. En el texto se predicó del 45 al 49, Lucas 24. Y una de las cosas importantes que nosotros saltamos es cómo el Señor nos dice que tenemos que predicar el Evangelio, que tenemos que predicar el arrepentimiento genuino, porque es el que viene de Dios, es el que causa tristeza. Todos sabemos que a veces tenemos un problema entre hermanos, con un vecino cualquiera. Ay, disculpa, perdóname. Pero que no lo hacemos de corazón, hermano. Lo hacemos de boca para quedar bien. Pero eso no es lo que el Señor quiere.
Entonces es muy importante que nosotros hayamos tocado ese tema. Yo le invito a que usted siempre lo tenga presente, que el arrepentimiento es genuino y el perdón de pecados. Muy importante. El Señor nos perdona. Y recuerde que Jesucristo para el cuello del Calvario por usted y por mí. ¿Para qué? Para que tuviéramos perdón de pecados y para que pudiéramos alcanzar la vida eterna. Amén. Amén. Eso fue lo que vimos la otra vez y hoy vamos a ver un tema muy relacionado con esto, porque es cómo vivir en el Espíritu. Tenemos que vivir en el Espíritu, como dice el texto, y no andar en la carne. Y yo recuerdo que hace una semana atrás, la pastora de la iglesia predicó y ella estaba explicando en la predicación. A mí me llamó mucho la atención porque nunca me había fijado en eso, en que en la Biblia viene siempre que nos dice que tenemos que transformarnos, que ser transformados, que ser criatura nueva. Pero ella explicaba que en hebreo la palabra transformación quiere decir metamorfosis. Y todos sabemos que una metamorfosis es algo bien profundo, algo que cambia completamente la vida, las cosas. Y he ponido un ejemplo que todos conocemos, que es el ejemplo de la mariposa. La mariposa es un gusano y después se convierte en una bella mariposa. Y a mí me llamó mucho la atención el ejemplo y yo dije, mire, lo voy a llevar cuando vaya a Egea, porque realmente nosotros necesitamos. Y Dios nos pide a ver su palabra de Génesis Apocalipsis que tenemos que tener una transformación en nuestra vida. Amén. Pero como quiere decir metamorfosis, es bien profunda. Y nosotros éramos gusanos como la mariposa, que era un gusano feo, se convirtió en una linda mariposa. Pero nosotros éramos unas personas que vivíamos en el pecado, que vivíamos en el mundo y tenemos que convertirnos en una nueva criatura, dice la palabra. Amén. Y entonces creo que es algo también bien profundo y que tenemos que tener en cuenta. Y vamos a ver que estos tres aspectos, vamos a comenzar hablando, que dice la palabra que leímos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿qué cosa es estar en Cristo Jesús? Esto tenemos que saberlo. Porque usted puede venir a la iglesia los domingos, pero ¿quiere decir eso que está en Cristo Jesús? Quiere decir que le reconoce de verdad, que su corazón ama a Cristo y que usted cree en todo lo que dice la palabra. Bueno, pues el Señor nos explica muy bien que no va a haber condenación, pero nos hace señalamiento para los que están en Cristo Jesús. Y yo le traigo algunos textos bíblicos para que confirman esta palabra. Y vamos a ver que vamos a buscar en Juan 3, 17, 18. Me dicen amén, se lo tenemos. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En quien él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí tenemos la primera confirmación de la palabra de lo que dice ese texto, que no hay condenación, pero Dios no pone un requisito, tenemos que creer en él. Amén. Ahora, vamos a leer en Romanos 8, en este mismo texto, que se puede quedar en el libro de Romanos 8, porque aquí vamos a leer bastantes textos bíblicos. Y dice en Romanos 8, 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era ley por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Amén. Amén. Dios no nos está condenando a nosotros, Él condena el pecado. Y es importante, porque a veces dice, porque Dios lo que te va a hacer por lo que no, por lo que tú hiciste, no. Dios dice que no nos condena,
Él vino a salvarnos. Leímos el texto anterior. Y aquí dice que Él condena el pecado. Por tanto, es el que tiene que salir de la vida de nosotros, pecado. Amén. Yo le invito a que usted busque Juan 12, 46, 47, que es el tercer texto que traje, para poder argumentar este texto. Y dice en Juan 12, 46, 47, dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. Por tanto, sabemos que Dios nos da libre albedrío, ¿verdad? Usted puede creer o no creer. Pero hemos visto en los textos que dice que tenemos que creer para recibir todos los beneficios que tiene el Señor con sus hijos, con nosotros. Amén. Entonces, bien clarito que lo más importante, y lo repite, es que tenemos que creer en Cristo. Amén. Ahora, vamos a ver que dice que vino para que nosotros no permanezcamos en las tinieblas, ¿verdad? En este texto. Porque nosotros antes estamos en las tinieblas, porque no conocíamos la verdad de Cristo. Pero el Evangelio de Cristo es el que nos ha traído la salvación, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a seguir y vamos a ver que si nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Dijimos que si creemos en Cristo, estamos en Cristo, cumplimos con lo que dice su palabra, pues tenemos que sufrir una metamorfosis, ¿verdad? ¿Quién nos ayuda? Es el Señor Jesucristo, vino por un plan de salvación, diseñado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu. Entonces, ese plan de salvación, que pues desde antes de la fundación, es el que nos va a ir llevando a nosotros en el proceso hasta la venida de Cristo, que podamos ir para la vida eterna. Entonces, vamos a ver que lo que dice en 2 Corintios 5, 17. ¿Lo tenemos? Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando decimos qué cosa es creer en Cristo, esa es nueva criatura. Es cambiar, es sufrir una metamorfosis, es ser una persona nueva. Aquel hombre viejo que iba y tomaba y estaba en la droga, estaban los hombres con las mujeres con otros hombres, todo eso que vamos a ver después, que son las obras de la carne. Todo eso quedó atrás. Todos sus pecados, Dios los echó al fondo, hermano. No importa que usted haya sido, ya Dios no se acuerda de lo que usted hizo malo. Dios le perdonó cuando usted le dijo: yo creo en ti, mi Señor. Te perdonó ya. Ya te perdonó, echó tus pecados cuando hermano, y eres nueva criatura. Por eso tenemos que mantenernos siendo nueva criatura en Cristo. Amén. Entonces vamos a ver que el segundo aspecto decía que no andar en la carne, andar en el Espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? No andar en la carne. Yo quiero que usted, a lo mejor algunos ya lo han leído, pero normalmente no es un tema que se lee mucho en la palabra. Que usted conozca los tres tipos de personas que dice la Biblia. ¿Conoce usted los tres tipos de personas que habla la Biblia? Pues conózcalo. Busque 1 Corintios capítulo 2. Ahí tenemos el capítulo 2, 2.14 y 2.15. Hay dos personas. Y en el 3, capítulo 3, 1, 2, tenemos la otra persona. Tres tipos de personas. No sé cómo ella me lo puso. Bueno, está bien. No, porque pónmelo las tres juntas. Pero no importa, igual, la va pasando.
La persona natural. ¿Quiénes son los naturales? Las personas naturales son la gente que está en el mundo. ¿Qué dice ahí? Que ellos no conocen. La persona natural no conoce del Espíritu. No sabe quién es Dios, ni por qué hay que recibirlo, ni por qué hay que creer en Él. Nada de eso, la persona natural. Es la gente que está, los impíos que están en el mundo, que los pobres, ellos están y piensan que lo que están haciendo está bien. Y como Dios nos da libre albedrío, pues estar en el mundo, pues estar en la iglesia. Usted escoge. Porque Dios ya dijo allí que si no guarda mis mandamientos, no. Él no vino a condenarnos. No lo dijo el texto que leímos ahorita. Él vino a salvarnos. Amén. Y lo que quiere es que seamos salvos. Que vayamos con Él. Entonces ya entendieron lo que es la persona natural, ¿verdad? Amén. Ahora vamos a ver qué cosa es la persona espiritual. Vamos a leer 15. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque el que conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Está muy bien explicado, muy bien. El natural no conoce a Cristo. El espiritual es el que tiene la mente de Cristo. ¿Y qué cosa es tener la mente de Cristo? Comportarnos como la Biblia dice, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Verdad? En Génesis 1:26 dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ese es el espiritual, el que tiene ese deseo de cumplir con las cosas del Señor. Amén. Y dice 3, importante, porque estamos equivocados. Pensamos que carnal son los de la calle. Mire a quién se dirige el apóstol Pablo cuando habla de carnal. Se está dirigiendo a la iglesia. Se está dirigiendo a ustedes y a mí. Se está dirigiendo a nosotros como carnales. Y dice en el 3:1-2, de manera que yo, hermano, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no solo carnales, y andáis como hombres. Es a nosotros, es a la iglesia, a quien le está diciendo carnal, porque hay celos, contienda, envidia, cosas de la iglesia que no deben existir. Y yo creo que en este lugar no exista. Somos una iglesia nueva donde todos nos amamos mucho, ¿verdad? Por eso Dios habla tanto en su palabra lo importante del amor entre los hermanos. Para que no pasen esas cosas, porque ya veremos, ahorita vamos a leer un texto que dice que el que practica eso no entrará en el reino de Dios. Entonces es muy importante. Amén. Entonces entendimos ya, ¿verdad? Llama a los cristianos carnales, inmaduros, entre los que tenían contienda, celos y todas estas cosas malas. Pero hay un texto que lo explica muy bien, que está en Gálatas 5:17. Vamos a buscarlo. Gálatas 5:17. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu, y el del espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si solo guiados por el espíritu, no estamos bajo la ley. Amén. Bien. Tenemos que ser guiados solo por el espíritu. Porque dice en el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes, y estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican las cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces nosotros no vamos a entrar en esto porque esto es otra predicación, todas las obras de la carne. Pero lo que sí tenemos que tener mucho cuidado,
con la que ya mencionó en este texto que leímos de qué cosa era carnal, que es lo que se puede encontrar, porque él está hablando con la iglesia de Corintio y está diciendo, ustedes están en las obras de la carne, usted está con contienda, con ira, con celo, que no debe pasar en la iglesia. Tenemos que luchar contra eso. Hermano, el enemigo siempre va a querer y le va a poner en el oído, mira la hermana, ¿no te saludó? Y tú vas a decir, ay, la hermana, la verdad, no me saludó. Ya miro mal, hermano. Esto lo pone el enemigo. Mira, la hermana llegó el otro día y ya la están poniendo ahí a cantar. Eso se ve en la iglesia. Y son los cristianos, no son los de la calle, somos los cristianos los que practicamos eso. Y de ahí son obras de la carne. Y de ahí lo dice, no es nada el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que velar porque en nuestra iglesia el enemigo no entre. Amén. Tenemos que velar porque no entre, no podemos dejar de entrar. ¿Y cómo hacemos? Vamos a ver qué cosa es ser espiritual, que es muy importante. Nosotros no podemos tener dos personalidades. Usted no puede estar en la iglesia con celo y envidia y cosas en la iglesia y diciendo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te amo. No, porque dice que una personalidad es contraria a la otra y que esa persona carnal es contraria al espíritu. Amén. Entonces, tú no puedes ser del espíritu y de lo carnal. Tiene que ser uno que es el espíritu, que es la que nos va a favorecer. Amén. Entonces, vamos ahora a ver en que el que es espiritual vive rendido a Dios. Tiene hambre y sed de venir a la iglesia. Y le dicen, a ver, ¿y cuándo más tenemos culto? Ay, pero nada más hay dos cultos, nada más, uno de oración, uno. Ay, ¿por qué no ponen, por qué no nos dividimos en fraternidades para hacer las actividades de la fraternidad de damas, de caballeros y estar compartiendo juntos con hermanos en la iglesia? Amén. Amén. Tiene hambre y sed de las cosas de Dios, el que es espiritual, porque el Espíritu Santo es el que mora en él. Y ahora vamos a centrarnos en el texto, en el capítulo que nosotros estamos viendo, que es el 8. Ahora vamos a leer en el 8. Y vamos a ver que dice en el 8, 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Que el requisito fundamental es que nosotros tengamos el Espíritu Santo. Porque Jesucristo cuando se iba, después de la resurrección, que lo vimos en la predicación anterior, ¿qué dijo? No se preocupen, que yo me voy, pero le demos algo mejor que yo, que es mi Espíritu. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Tiene un hábitat aquí en tu corazón. Usted tiene que dejarle ese espacio a Él. Amén. Y depende también de la voluntad de nosotros. Entonces, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el 11. Estamos en el capítulo Romanos 8, texto 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. La palabra dice que nuestros pecados fueron crucificados con Cristo. Amén. Nosotros nos crucificamos con Cristo y resucitamos con Cristo. Porque ya dijimos ahorita, cuando leímos en Corintios, que somos nuevas criaturas. Usted y yo somos nuevos, ya no somos los de antes. Hay cosas que antes hacíamos y ahora decimos, ay, ¿cómo yo hacía eso? Decía tal cosa, ¿cómo yo estaba entrando en murmuración? ¿Cómo yo hacía tal cosa? Porque ya nosotros sabemos la verdad, conocemos el Evangelio de Cristo, que es el que nos lleva a la salvación. Amén. Amén. Vamos a leer el 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. ¿Amén? Dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. Hermano, ¿sabe lo que es ser hijo de Dios? Mire, hay un texto mío que está creo que es en Pedro, en 1 Pedro, que dice que Jesucristo fue escogido como hijo de Dios porque era por su santidad. Por eso que el plan de salvación lo que nos lleva a nosotros a la santidad. Amén. Porque nosotros, si somos hijos de Dios, si tenemos mente de Cristo, y si Dios nos hizo a su imagen semejante, que hay muchos por ahí que les gusta decir, no, el único justo es Cristo, el único santo es Cristo, el único que se puede santificar es Cristo, nosotros no podemos. Es verdad que nosotros procedemos, que vamos a ver después la ley del pecado, procedemos de un pecado original. Pero ¿para qué Dios hizo el plan de salvación? ¿Para qué nos dio su palabra? Para que en este proceso nosotros nos limpiemos de todo lo que no le agrada a Dios. Amén. Amén. Entonces vamos a seguirnos. Íbamos por el 14. Ajá. Él nos guía, ¿verdad? Como hijos de Dios. También dice que en el 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clama Abba Padre. El 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y dice el 17, y si hijos también herederos, coherederos y herederos de Dios con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Dios nos va a exaltar, porque nosotros vamos a ser semejantes a Él. Nosotros vamos a alcanzar la santidad, porque todos dicen, no, porque es muy difícil. Es un proceso, tenemos que alcanzar el fruto del Espíritu, pero ahí estamos. ¿Dónde estamos? En la mano de Dios. Él nos está mostrando, Él nos está ayudando. No estamos solos. Amén. Amén. Él es el que nos guía. Entonces, vamos a ver que todo esto ocurre porque hay dos leyes. Y es el texto que leímos, el último, en el Romano, porque hay la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me librará de la ley del pecado y de la muerte. Fue la última parte de este texto tan pequeño, y mire cuántos ratos hace que estamos conversando de la profundidad que tiene este tema. Y vamos a ver que la ley, decíamos que hay ley del pecado y ley del espíritu de vida. Pero nosotros tenemos a alguien que es el que nos trajo esa ley al mundo. Y vamos a leer Romanos 5:19. Ahora vamos para el 5. Y dice, porque si así como por la desobediencia de un hombre son muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Por la desobediencia de uno, que sabemos quién es, ¿verdad? Y por la obediencia de Jesucristo, nosotros somos constituidos justos. El pecado entró por un hombre y la obediencia entró por un hombre. La desobediencia que vino con el pecado son todas las transgresiones que había. Pero hay un texto que a veces también lo confunde en la interpretación, que lo vamos a ver ahora, que dice, está en Romanos, aquí en el 5, 20-21. Y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y muchos dicen, yo lo he oído, hermano, y yo, hermano, es que no puedo interpretarlo así. No importa que haya pecado, no importa si cuando el pecado sobreabundó, había mucho pecado, abundó la gracia, entonces vamos a pecar para que haya más gracia. No, hermano, eso no fue así. Recuerden que el pecado abundó porque vino una persona que hizo desobediencia, que fue Adán.
Y Adán pecó. Y él vino con desobediencia contra Dios durante mucho tiempo. Pero en ese plan que Dios diseñó era para eso, para que se acabara el pecado, para que viniera la obediencia. Y vino un hombre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera? Yendo a una cruz, justificándose, para que pudieran justificar nosotros los pecados de nosotros y pudiéramos ser salvos. ¿De qué manera, amén? ¿De qué manera lo hizo? Entonces, dice que de ninguna manera nosotros podemos decir que bueno, no puede que haya mucho pecado porque hay mucha gracia, ¿no? Mientras más gracia es menos pecado. ¿Lo entendemos? Porque las personas que están en pecado, al convertirse a Cristo, esto cambia la situación. Entonces, hay más justos, hay más obedientes, porque aquí dice el texto que la gente no se fía, que sobreabundó la gracia. ¿Por qué sobreabundó? Porque el pecado se puede ir quitando, porque Jesucristo vino a perdonar pecados. Amén. Amén. Y nos redimió en la cruz del Calvario, nos justificó delante del Padre, nos permitió estar en el lugar santísimo, que antes no se podía entrar. Todo eso fue gracias a su ida a la cruz del Calvario, su resurrección el tercer día. Pero mire lo que dice el 6, dándole respuesta a esto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. En ninguna manera, porque hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Nosotros tenemos que ser nuevas criaturas, como decíamos, ¿verdad? Entonces, el pecado entró por un hombre, por Adán. ¿Y para qué entró? Para condenación. Por eso es que dice, cuando empieza el texto, ninguna condenación habrá para los que están en Cristo. Porque esta condenación que nos trajo Adán, si nosotros buscamos de Cristo y estamos en Cristo, se acabó la condenación. Amén. ¿Se entiende, hermano? Amén. Ahora, y la gracia abundó. ¿Quién la trajo? Jesucristo. Fue a la cruz, padeció, fue al abismo, por la llave de la muerte, subió y dejó todos los pecados de nosotros allá. No se sienta pecador si usted conoció a Cristo. Si usted no era criatura en Cristo, usted tiene que olvidarse de todo lo que usted hizo malo. Ya pasó. Usted ahora es hijo de Dios. Amén. Amén. Y eso es lo que tenemos que saber y entender. Y seguir el camino de los que lo han hecho. Miren, Moisés, ¿quién fue Moisés? Moisés no hizo cosas malas. Moisés también hizo cosas malas, ¿verdad? Pero, ¿dónde está Moisés? Con Padre, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo mucha confianza y fe en Dios. Fue líder del pueblo de Israel, obediente a Dios en todo. Se cuenta cuando las plagas, el Señor le decía, la plaga de rana, de mosca, de lo que fuera, y él, todo lo que ella va a adoptar al faraón, y decía, mira, deja salir el pueblo, que Dios te va a mandar. Él siempre creyó en Dios, siempre tuvo esa fe. Es un ejemplo de confianza y obediencia para nosotros, Moisés. Hay muchos, yo estoy hablando de Moisés, pero hay otros, pero no podemos, se nos va el tiempo. Y en el Nuevo Testamento tenemos una figura importante, porque fue bien pecador. El apóstol Pablo, perseguidor de cristianos, mataba a los cristianos porque esa era su doctrina, de que ellos creían en lo que decían los sacerdotes, lo que decían. Pero Dios tuvo un encuentro. Dios se le presentó y le dice, ¿por qué persigue a mis hijos? Y él cambió porque Dios le mandó a Ananías para que los ayudara.
¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Lo que Dios quiere. Se extendió y llenó de iglesias. Extendió el evangelio y levantó muchas iglesias. Un ejemplo también de fe y amor por la obra de Cristo. Amén. Y yo quiero que terminemos ya buscando 2 Timoteo 3, 16, 17. Y si alguien lo encuentra más rápido que yo, porque no lo marqué, pues lo busca. Si alguien lo tiene, diga amén para que lo... Amén. Vamos. ¿Quién dijo amén? Léalo, hermana. 2 Timoteo 3, 16, 17, para los que están buscando. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Amén. 17. 17 lee. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, el Señor quiere que usted y yo seamos buenas personas. Amén. No puede darse caso de que un cristiano que conoce a Cristo haga cosas malas o dé malos testimonios. Nosotros debemos ser buenas personas, pero no es que nosotros tenemos una guía que es la palabra. Aquí dice que la palabra es la que nos va a llevar por el camino correcto. Amén. Yo lo único que tengo para decirle es que no deje la palabra, que no deje de aprender de Dios, que en la palabra está la salvación. Amén. Es el plan que diseñó Dios Padre, enviando a su Hijo Jesucristo para que usted y yo podamos ser salvos. Dios les bendiga, mi hermano. Amén.